Mis hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Fíjense lo que dice el himno hace relativamente poco, hace pocos días, me he comenzado a refugiar en él porque he estado últimamente, en los últimos días, sometido a algunas presiones y ellas me estaban afectando en materia de la ansiedad. Yo quería hacer más que lo que el tiempo me daba o más que lo que las circunstancias permitían. Entonces, en buen dominicano, correr más que la pelota. Estaba mirándome a mí mismo como queriendo correr más que la pelota. Y le había estado pidiéndole al Señor que me deje refugiarme en Él y en su palabra. O sea, cada vez que siento que me estoy descarrilando, que quiero hacer más que lo que realmente puedo hacer o que mis fuerzas me dan o que el tiempo me da, a lo que he llegado es a apartar un tiempo para leer la palabra. No analizarla, no profundizar, sino exclusivamente vamos a leer. Empecé leyendo algunos salmos y ya puedo leer prácticamente cualquier cosa. Las cartas del apóstol Pablo, incluso he estado leyendo, me ha estado tocando, he estado trabajando con el libro de Jueces en este momento. Y como dejé el capítulo 3 y el capítulo 1, por ejemplo, un poco suelto, me voy allá atrás de nuevo a Jueces 1, 2 y 3 y leo un poquito acerca de la historia del pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida. Y es una verdadera terapia, poniendo toda mi ansiedad en la palabra, en Cristo Jesús, porque es lo mismo. Cristo es la palabra. Pues entonces, volvamos al tema que nos interesa, que es el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo y los requisitos del obispo. Así que en la noche de hoy, volvamos de nuevo y leamos lo que tiene que ver con estas indicaciones que da el apóstol Pablo acerca de los requisitos del obispo. Y esta noche me gustaría que fuese un poquito más interactiva porque vamos a hacer énfasis, vamos a profundizar en términos que nosotros prácticamente solo le pasamos por encima cuando lo vimos hace par de semanas que estuvimos trabajando los primeros de estos requisitos. Como entendíamos que solamente íbamos a hacerlo en una semana, lo dimos muy rápido. Después nos extendimos a 2 semanas y cubrimos una parte y cubrimos la otra parte. Así que vamos de nuevo a la primera parte de ella y vamos a tratar de, con la ayuda de todos ustedes los presentes, a hacer un poquito más de énfasis y sobre todo ver qué conexiones tienen esos pedidos, esas amonestaciones que da aquí el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. ¿Qué referencias podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras? ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos a ayudarme con la lectura de algunas de estas citas? Y si quieren, pues, interactuar, pues de cualquier manera lo vemos. Por ahora, vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 7. Yo traje hoy una versión diferente a la Reina Valera 60, pero no muy diferente. Yo traje Reina Valera del 95. Así que leamos por favor en ella lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino por el contrario, amable, apacible y nunca avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Amén. Voy a orar para que el Señor arroje aún más luz a nuestros corazones y a nuestros espíritus acerca de esta lectura. Padre bendito, santo, Padre amado, abocados estamos, Señor, a inquirir en tu libro sagrado. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos arroje luz acerca de estos términos que el apóstol Pablo ha puesto acá, que son indispensables, Señor, para el hombre de Dios. Queremos, Padre Celestial, poner en tus manos en este momento esto que hemos leído, para que con tu ayuda, Señor, podamos entenderlo cabalmente. Y más allá de ello, Señor, no solo que lo entendamos, sino que podamos ponerlo en práctica de inmediato. Bendice, Señor, esto que hemos de leer, esto que hemos de escudriñar, y que seas tú llevándonos a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos sabiendo que la palabra que usa el apóstol Pablo es la palabra obispo. ¿De dónde viene eso? Viene de un griego que significa, o que en griego personalmente lo que quiere decir es epis y kopos. Epis lo que significa es epis, por encima, es un prefijo, epis, por arriba. De manera que el episcopos es una palabra, es una persona, un ser humano que está ligeramente por encima de, y que copos, que supervisa, que vigila, ¿verdad? Que pone la vista en los que están a su cuidado. Esto podría traducirse, como lo hemos traducido nosotros, como pastor. No hay ningún problema con eso. También podría traducirse de muchas otras maneras. Nosotros en estos templos lo traducimos como anciano. Y es una persona que, por asunto de edad, en muchos casos, por asunto de conocimiento, tiene la capacidad de ver lo que va a pasar más adelante. Se puede decir que está un paso por encima o un paso por delante de la multitud. Y es una persona que está dado necesariamente a guiar, a poner orden, a controlar, que es lo que significa realmente episcopo, un supervisor. ¿Y qué hace un supervisor? Un supervisor vigila, norma la forma en la que las cosas se hacen. No es más de ahí. Los obispos también pueden verse como líderes, una palabra que está de moda en estos tiempos y que sería en este momento de la historia la palabra que más ajusta a la palabra obispo. Cuando nosotros oramos, sobre todo los viernes, siempre oramos por el liderazgo de la iglesia. Porque el obispado no debe verse solamente como el ancianato de la iglesia. También puede verse como el liderazgo de la juventud. También puede verse como el liderazgo de las damas. Se puede entender de esa manera. Una persona que puede, por los dotes que tiene, ponerse delante y conducir. Entonces, tanto conduce la iglesia en sentido general, como conduce un templo, un segmento del templo dentro de la iglesia. El caso de los jóvenes, por ejemplo. Un conductor de jóvenes, nosotros no le decimos un obispo de jóvenes, nosotros decimos un líder entre los jóvenes. De la misma manera podemos hacerlo, como les decía, con las damas. Una líder dentro de las damas. Y los viernes oramos por los diferentes liderazgos que tenemos. Dentro de esos liderazgos, entonces podríamos englobar a todos dentro del obispado. Por eso lo digo esto, porque quiero que entiendan que no importa en la posición en la que usted esté ahora mismo, usted puede ser o es un líder dentro de la iglesia.
Los ojos suyos, los ojos de los otros están puestos en usted. Si usted vino a la iglesia, usted tiene una responsabilidad especial dentro de la iglesia. Vino a nutrirse y eso le da una ventaja dentro de los otros, lo eleva a una posición un poquito más alta, aunque sea temporalmente. Usted tiene un poquito más de conocimiento que los que no vinieron en el día de hoy, que no han estudiado para el día de hoy. ¿Me entienden? Entonces eso lo hace de alguna manera que esto que yo voy a leer en el día de hoy tenga una connotación especial para cada uno de ustedes. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que quien desea, él dice anhela en esta versión que hemos leído, anhela una cosa que es buena. El Espíritu a través de Pablo dice que lo que nosotros como líderes de la iglesia estamos anhelando para nada es malo. Es algo bueno, es deseable. De manera que ser obispo, tener la responsabilidad de enseñar y de todas estas características que hemos leído, en todos los casos es algo bueno, buena obra desea el que desea ser líder dentro de la iglesia. Tengo, como les decía, algunos textos que quisiera que buscáramos para afianzar estos conocimientos del apóstol Pablo. Algunos lo hemos leído y vamos a leerlo también de inmediato. En Primera de Pedro, capítulo 5, el mismo Pedro nos da también una lista, un listado de las cosas que debería tener el hombre de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice, ruego a los ancianos, el apóstol Pedro usa una palabra diferente, no usa el término obispo, sino presbítero, que lo que significa también en griego es anciano, se puede traducir directamente como anciano. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano con ellos también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí viene el término que es similar a obispo. Dice, cuidando de ella, y dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Oh, magnífico. El apóstol Pedro entonces nos arroja un poquito más de luz, diciendo no solamente algunas características que ya menciona el apóstol Pablo, sino también diciéndonos que eso tiene recompensa. O sea, el apóstol Pablo se limita a decirnos, eso es bueno. El apóstol Pedro dice, no solamente es bueno, sino que cuando aparezca el príncipe de los pastores, tendremos recompensa con él. Hay corona para estas personas que anhelan este obispado. Dice Juan en el capítulo 10. Vamos a leer Juan, capítulo 10. En referencia al pastor que acabamos de nombrar, empezando a leer en el versículo 4, leemos desde el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Si se salta la puerta,
si forza la entrada, si quiere imponerse, hay que revisarlo. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha salido fuera cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Podemos leerlo hasta el 14, pero yo creo que la imagen que nos da acerca del pastor, el propio Señor Jesucristo, es palabra de nuestro Señor Jesucristo, es lo que el apóstol Pablo está llamando a hacer. El pastor es pues, o el anciano, o el obispo, es una persona que se puede parar enfrente de la grey y con la sola palabra, la grey va a caminar en pos de él. Es una persona que conoce a cada una de sus ovejas, pero que sus ovejas también lo conocen. Tiene el sello de hacer el bien. Hay una especie de sello de hacer el bien. Cuando uno hace el bien, uno es reconocido. No tiene que hacer todo el tiempo todo el bien. Pero cuando una persona realiza bien las cosas, hay un sello que dice, esa persona le gusta hacer bien las cosas. El pastor, el obispo, el anciano, debe tener ese sello. Debe ser reconocible en él ese sello. Ya el apóstol Pablo nos va a mencionar ese sello con una expresión. Y la vamos a leer de inmediato. Vamos ya a entrar en materia. El apóstol Pablo dice, como primer requisito del anciano, pero es necesario que el obispo sea, aquí dice, irreprochable, irreprensible, dicen las versiones de Reina Valera del 60. Irreprensible. Este es, pues, el sello de hacer bien las cosas. Cuando usted no tiene o no se le puede inculcar faltas de la naturaleza que sean, porque el ser humano puede caer por muchísimos factores. Pero cuando usted está en condición de que no se le puede reprochar una acción, en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? Si usted no hace cosas malas, entonces es porque usted hace cosas buenas, tiene el sello de la bondad. De manera que eso prácticamente resume todo. El obispo, el anciano, el pastor es una persona que hace bien las cosas, pero que hace bien todas las cosas. Para ser, como dice aquí, irreprochable o como dice allá, irreprensible, usted no puede hacer cosas malas en sentido general. Les decía en la primera vez que estuvimos conversando acerca de este tema, no quiere decir que usted sea un santo o que usted esté en paz con todos. El mismo apóstol Pablo dice, siempre que pueda, esté en paz con todos. Pero hay condiciones que se le escapan de las manos, que usted no va a poder estar en paz con todo el mundo. Pero siempre que pueda, esté en paz con todos. Para estar en paz con todos, usted no puede ser reprochable. No puede ser un buscapleitos. No puede ser una persona malhumorada.
y cosas por el estilo. Irreprochable. Vamos a leer un poquito acerca de esto. ¿Alguien me puede leer 1 de Timoteo 4:12, mientras que otro me lee Tito 2 del 6 al 8? 1 de Timoteo 4:12, ahí mismo. Esa la puede leer hasta yo. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a la hora de elegir ancianos en esa iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, yo te voy a dar esta serie de requisitos, que son los requisitos que hemos leído esta noche. Pero en lo personal, sabiendo yo, Pablo, que tú eres un ejemplo de anciano, entonces le dice, no te preocupes que te digan anciano si tú eres un hombre joven. Y nosotros sabemos que dentro de nuestras iglesias se han elegido ancianos que son verdaderos jóvenes, llevándonos de lo que dice la palabra y como le dice Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Porque tú eres joven, pero tú eres irreprensible. Entonces, ¿cuáles son esas características ahora que no solamente lo pido para los ancianos, sino que la pido para ti? Timoteo, 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra quiere decir en conocimiento de la palabra, en la forma en la que te expresas, en la profundidad con la que hablas, conducta irreprensible, irreprochable, ejemplo para los demás, en amor. Yo creo que, y sin lugar a dudas, todos los requisitos del hombre de Dios o de la mujer de Dios se resumen en esa expresión, en una sola, en un solo término, en el término amor. Si usted no tiene amor para con la iglesia, no se apunte. Si usted no respeta la figura de Cristo como algo a lo que usted ama, yo creo que ahí se cae todo. De manera que todo está puesto sobre esta palabra. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de todos en amor. Si usted tiene amor, mire, usted no hace cosas malas. Usted no habla palabras malas. Usted no anda detrás de ganancias deshonestas. Por lo que el mismo apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 13. De manera que todo se resume en amor. Pero también sé ejemplo de todos en espíritu. Hay otra parte del Evangelio, de las cartas de Pablo, creo que aquí mismo en el capítulo 3, que dice que el hombre de Dios ha de ser de espíritu pronto. Tiene que hacer las cosas rápido, con ganas, como dispuesto a resolver esas cosas, con denuedo, hacerlas para terminarlas. Si no la hace con espíritu, como dice el apóstol Pablo aquí, tú tienes que ser ejemplo de estudio con espíritu. Estudiar para poder enseñar, estudio con espíritu. De puntualidad, porque el espíritu habla de eso, que usted está dispuesto
con ánimo pronto, llegar temprano, llegar a hacerlo. Yo iba a usar la palabra vocación, pero yo creo que debe haber una palabra que se ajusta más al servicio, a la demostración de ese amor, que es lo que se conoce como servicio. En fe, de ahí nace prácticamente todo, y finalmente, sé ejemplo de todos en pureza. Si tiene amor, si tiene fe, si tiene buena conducta, yo creo que la pureza está sobra, porque no le va a dar tiempo a hacer cosas impuras si usted hace lo que el apóstol Pablo dice. La otra lectura está en Tito 2, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Tito, capítulo 2, ahí mismo. Uh-huh. Amén. De manera que no solamente a Tito, no solamente a Timoteo, no solamente para los ancianos de la iglesia, hablándole a todo el mundo, recomendándole a su hijo Tito ahora, en esta ocasión, le hace un señalamiento similar al que le hizo a Timoteo en el capítulo 3 y personalmente en el capítulo 4, diciéndole: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué debe ser entonces un cristiano? Ejemplo. Sobre todo ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Que enseñe, que muestre integridad. ¿Saben cómo se define la palabra integridad? ¿Alguien tiene idea de lo que significa integridad? ¿Cómo es? Todo. Dígame. Eso se queda muy chiquito comparado con integridad. Integridad habla de... Es que honesto es solamente una faceta. Honesto, dígame, mi hermano Mieses. No te oí. Leal a sus principios. Leal a sus principios. Eso tiene bastante asidero. Ajá. Ajá. Tiene un poquito de lo de él y un poquito de lo de aquel y un poquito de lo que él dijo. En la base de la palabra integridad está lo que decía doña Carmen: sólido. Integridad viene de entero, íntegro, integer en latín, entero, uno solo, que no esté fraccionado, que no haya pedazos, sino que esté completamente monolítico, ¿verdad? Entonces, dentro de eso están las facetas que usted decía: honestidad, la faceta que decía nuestro hermano, una persona íntegra en términos prácticos, una persona íntegra es una persona que hace lo correcto si lo ven o si no lo ven. No se desdobla, no tiene como 2 o 3 personalidades. Los cristianos tendemos, aunque sea por un tiempo,
aunque después el Señor nos da nuestro fuetazo y nos corrige pero tendemos, sobre todo al principio de nuestra cristiandad, a hacer como medio Pedro. Cuando estoy con los judíos, me pongo judío. Cuando estoy con los gentiles, me pongo medio gentil. Entonces nos manejamos durante un tiempo en esas dos aguas. Eso es lo contrario de integridad. ¿Entienden? Cuando usted es íntegro, usted está con los judíos y se porta como judío, se porta como usted. Usted está con los gentiles y se porta como usted es, independientemente de que esté con un judío o un gentil. A eso se refiere la palabra integridad. Y el apóstol le dice a Tito, tú tienes que ser ejemplo de integridad. Tú no puedes tener una cara para nosotros y otra cara para el público. Tú no puedes tener una forma de comportamiento para con la iglesia y otra forma de comportamiento para con el barrio o la universidad o donde quiera que te toque vivir. Entonces habla acerca de la integridad. Otra de las cosas que el apóstol le habla es seriedad. No tiene que decirle mucho, porque si a una persona le dijeron que si era íntegro, la seriedad va dentro de la honestidad, que es como nosotros conocemos seriedad. Pero la seriedad tiene también diferentes caras. Cuando aquí en nuestro país se habla de una persona seria, se habla de una persona, de dos tipos de personas, o una persona agria, cuando una persona que no acepta que tú hagas chistes ni nada de eso, dice, no, ese tipo es serio por ese lado. Pero también cuando se habla de honestidad, se habla de seriedad. O sea, tiene esas dos acepciones universales dentro de nosotros. Pero la seriedad tiene que ver con la firmeza de carácter. Algo que no solamente el apóstol Pablo, sino que Pedro nos hace hincapié prácticamente en cada una de los capítulos de su carta. ¿Tú ibas a decirme algo? Sí, eso es en cuanto a integridad. Yo decía que en términos prácticos, ya en términos de lingüístico y eso ya lo pudimos haber debatido, pero en términos prácticos, integridad es precisamente eso, que tú no tienes dos caras, tú eres una sola persona, una sola palabra, contigo se puede contar. Bueno, sigamos adelante. Dígame. Sí. Así es. Yo creo que sí, que la seriedad en los términos que lo está diciendo el apóstol Pablo es carácter. ¿Verdad? Es el carácter del cristiano. Y el carácter del cristiano quiere decir que no toma cosas a la ligera. Su palabra es su palabra. ¿Entiendes? Para eso ese es el término seriedad. Yo le decía que en Dominicana seriedad se ve como en dos cosas que quizás no sea lo que nosotros entendamos aquí o en español, en verdadero lingüísticamente lo que significa. Pero por ahí es que va. Es un asunto de manejo del carácter, purificación del carácter. Palabra sana, irreprochable, pero irreprochable con la finalidad, dice el apóstol Pablo aquí, le dice a Tito, irreprochable porque dentro de la misma palabra irreprensible o irreprochable que usa el apóstol Pablo, hay una relación con los de afuera. Tanto dentro de la iglesia misma, pero sobre todo con las personas de afuera. Por eso él dice, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. El adversario
en casi todos los términos está fuera de la iglesia. Dicen que no, que el adversario siempre está aquí metido entre nosotros para ver a quién tumba. Pero el apóstol Pablo le habla a Tito diciéndole, sé irreprochable o irreprensible para que el adversario que está afuera se avergüence de lo que venga a decirte a ti. Le dé vergüenza de haberte puesto una zancadilla o lo que sea. Pero ustedes saben que el adversario no se avergüenza de nada, es un malvado, es el malvado. Y no tenga nada malo que decir de vosotros, que es lo que significa realmente irreprensible o irreprochable. Vamos a otra de las palabras. Marido de una sola mujer. Eso lo vimos en su momento con algún grado de detalle. Pero es interesante decir que en nuestra sociedad occidental, en nuestra, digamos que de Medio Oriente para acá, por la mano de Dios, ha permeado la monogamia, ha prevalecido la monogamia. Pero eso no era así en los tiempos del apóstol Pablo. Eso no era así. De Medio Oriente para allá, no piensen que ustedes van a encontrar monógamos. Los árabes, que son los más cercanos a Medio Oriente ahí, desde que uno sale, los árabes, usted puede tener todas las mujeres que su fortuna le permita tener. Y de ahí para atrás, pasando por China hasta llegar al mar de Japón, la poligamia es lo normal. Dígame. El problema es que esto es universal, mi hermano. El problema es que en los tiempos del apóstol Pablo la cultura era esa. Y el apóstol Pablo dice, no, el hombre de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. En medio de esa cultura, porque como yo les decía, ha prevalecido ahora, pero el imperio romano no era monógamo. ¿Y quiénes eran los que estaban en los tiempos del apóstol Pablo? Eran precisamente los romanos. Entonces, dentro de los romanos se dicen muchas cosas. De lo que más se dicen en esa materia es de los griegos. Los griegos eran, no se le carga el bate todavía a los griegos. Y los griegos están de este lado. O sea, si nos paramos en el mapa, Pablo está de este lado, nosotros estamos allá, pero los griegos están aquí, de este lado. Y los romanos un poquito más para allá. Y en el tiempo del apóstol Pablo, que esa era su cultura, él le dice a la iglesia que el anciano ha de ser marido de una sola mujer. Dios, pero eso estaba en contra de la corriente. Ahora lo vemos normal. Nosotros aquí. ¿Pero por qué lo vemos normal? Pónganse a hacer un ejercicio. ¿Por qué nosotros vemos normal que el hombre sea monógamo? ¿Por qué nosotros lo vemos normal si lo estableció en su palabra y los árabes no lo creen? O los chinos del sur no lo creen. O los del centro de África. ¿Cómo es? ¿De quién? Porque nosotros venimos de una colonización cristiana. Entonces, para nosotros lo normal es eso, porque ya el evangelio había llegado a Europa, se había asentado en Europa. Esto que el apóstol dice, ya lo habían considerado para sí y la sociedad se había organizado en estos términos. Cuando llega a nosotros, ya eso es lo más normal del mundo. Entonces, ser marido de una sola mujer, esa es la norma. Pero eso duró más de 1000 años en establecerse. ¿Entiendes? A nosotros nos descubren hace 500 años
Ellos tenían aproximadamente 400 años cuando ya la Biblia había sido puesta en práctica, puesta en ejecución en Europa. ¿Entiendes? Entonces, cuando llega aquí, ya nosotros tenemos un destilado de estas cosas de la palabra. Cuando tú vas a la China, en el sur de la China, y traes esto, ¿tú eres un loco? Tú estás diciendo algo que ni tú mismo te crees. Tú llegas donde un musulmán y le presentas esto y él te va a decir, ¿pero por qué? Si eso no es natural. Eso es contra natura. Y cosas por el estilo. Pero nosotros sabemos las implicaciones que tiene el tener varias mujeres. Yo iba a pedirles que leamos en Primera de Reyes y las vicisitudes que nos presentó el rey Salomón, con relación al desvío del corazón de Salomón de las cosas de Dios por afecto de las mujeres, y tengo algunas otras cositas más, pero ya me he excedido con 2 minutos, además de que mi hermano Don Manuel tiene algunas puntualizaciones que hacernos acerca de esto. Así que vamos a dejarlo por ahí en el día de hoy y no sé, quizás la próxima semana, si tenemos la posibilidad, vamos con un poquito más de detalles acerca de esto.